Saludos, seguimos juntos en esta serie de vídeos sobre la verdadera Semana Santa y hemos llegado ya al Jueves Santo. Como hemos visto en los vídeos anteriores, ya habían pasado muchas cosas antes y ahora se acercaba el final. El momento en el que Jesús iba a completar el propósito para el que el Padre le envió, que era muy concreto: entregar su vida para rescatar del pecado las vidas de todas las personas que creerían en él. Pero comencemos a desgranar los acontecimientos del jueves. Jesús estaba en Betania y desde allí envía a dos de sus discípulos. Lucas, el evangelista, nos aclara que fueron Pedro y Juan. Les envía para adelantarse y preparar la cena, la principal cena de la Pascua, que era la del día 14, en este caso la del jueves por la noche. Tenían que buscar el lugar y preparar todo para la cena, según establecía la ley en el libro de Éxodo capítulo 12 y Deuteronomio capítulo 16. Leemos en Lucas 22, 8 al 13, las instrucciones concretas que Jesús les dio a Pedro y a Juan. Y dice: Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: Id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron: ¿Dónde quieres que la preparemos? Él les dijo: He aquí, al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare, y decid al padre de familia de esa casa: El maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto, preparad allí. Fueron pues, y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Es verdaderamente impresionante. Las indicaciones de Jesús eran más exactas que los GPS modernos que tenemos ahora. Les saldría al encuentro un hombre con un cántaro de agua, le tenían que seguir hasta la casa, luego allí estaría el padre de familia, que les llevaría hasta el aposento alto, que ya alto porque estaba en el monte Sión, como sabemos, y les dijo que cuando llegaran estaría preparado. Y todo fue exactamente como Jesús les anticipó. Impresionante, ¿verdad? Muy bien. Ya la siguiente escena que encontramos es la de la propia cena. Como decía la escritura, fue a la puesta de sol. Este momento estaba marcado en la agenda de Jesús con sus discípulos. Jesús lo tenía muy bien pensado y preparado y lo esperaba. La expresión del Señor que recoge el versículo 25 lo deja bien claro, cuando dijo: «Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca». ¿Y por qué? ¿Por qué era tan importante ese momento? Porque era la última cena, las últimas palabras de Jesús a sus discípulos antes de morir. Los hombres, antes de morir, queremos dejar los mensajes que más nos importa a las personas que están a nuestro lado, y eso es lo que también hizo Jesús. Todo estaba preparado, todo era muy importante. Los capítulos 13, 14, 15 y 16 del Evangelio de Juan deberíamos tenerlos en nuestra memoria en cada momento, porque son los que, de forma más extensa, relatan lo que aconteció en esa última cena. Son las instrucciones de Jesús a sus discípulos para comenzar la iglesia, que era la tarea que tenían por delante. Es decir, el ABC de la iglesia. El Sermón del Monte es el ABC del cristiano. Y estos capítulos del Evangelio de Juan son el ABC de la iglesia. Vamos a resumir lo que sucedió en esta última cena, pidiendo al Espíritu Santo que nos guíe para hacerlo. Primero, vamos a destacar varios puntos, los más importantes de esa cena, que realmente fueron los pilares de la construcción de la iglesia. En primer lugar, ¿qué ocurrió?
Jesús lavó los pies a sus discípulos. Con este acto simbólico, Jesús quiso establecer el estilo de liderazgo que debían seguir. El estilo de liderazgo de la Iglesia, que debe ser un estilo de liderazgo que sirve a todos. Jesús lavó los pies incluso a Judas Iscariote, sabiendo que le iba a entregar. Nuestro liderazgo no debe ser un liderazgo que se enseñorea, sino que se humilla. Y Dios es quien nos levanta y nos da autoridad. Segundo punto importante de aquella cena, la institución de la Santa Cena. La Iglesia no es un club social de simpatizantes de Jesús. La Iglesia se edifica sobre dos hechos fundamentales. El primero, la muerte de Jesús, que pagó el precio de nuestra salvación, y esto lo simboliza el pan. Y el segundo, el nuevo pacto simbolizado por la sangre, las nuevas condiciones de relación entre Dios y los hombres. El camino lo abrió Jesús. El camino en realidad es Jesús. Para andar en él debemos creer en su salvación y reconocerle como el Señor absoluto de nuestra vida, haciendo una declaración pública, como dice la Biblia: con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Estos dos son pilares de la Iglesia y Jesús ordenó que los recordáramos, ¿verdad? Y que lo hiciéramos juntos como un solo cuerpo. Tercer cosa importante que ocurrió, que también es un pilar para la Iglesia: la intimidad. Después de la cena, dice la Biblia que Satanás entró en Judas, como nos dice Juan capítulo 13, versículo 27, que dice: y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. ¿Qué nos enseña esto? Que Jesús quería tener intimidad con sus discípulos en esta segunda parte de la cena y en el final de su vida. Y en esa intimidad no cabe una doble vida por nuestra parte. En esa intimidad no cabía ya Judas. En realidad no tenemos acceso a la intimidad con Jesús si andamos en una vida de pecado y en una vida en la carne. Muy importante esa intimidad que Jesús quiere tener con nosotros. Vamos al cuarto punto importante de esa cena. Comienza entonces la parte íntima, que ya no estaba Judas, y esa parte sabemos que Jesús la estaba esperando. ¿Cuál es el primer mensaje? El primer mensaje de esa parte ya con el Señor solo con los discípulos, que podemos decir que posiblemente sería el mensaje más importante. Uno que conocían, realmente ya lo conocían, pero Jesús lo aclaró y lo amplió. Juan 13, versículos 34 y 35 nos dicen: dijo Jesús: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. En el texto que hemos leído, Jesús les dice que era un mandamiento nuevo. ¿Y qué tenía en verdad de nuevo? Pues dos cosas. La primera, que Jesús les dice que tenían que amar, pero con el amor, conforme al amor que ellos mismos habían recibido de Jesús. Ahora tenían una referencia concreta, práctica y cercana de lo que es el verdadero amor, ese amor que ellos mismos recibieron de Jesús. También era nuevo porque ese amor iba a ser la clave, y Jesús se lo anticipa. Lo que nos identifica de verdad como cristianos no son las palabras, sino que sabrán que somos cristianos, que somos discípulos de Jesús, por ese amor semejante al de Jesús a través de nosotros. Llegamos a la quinta parte de este discurso tan especial, de este encuentro íntimo especial de Jesús con sus discípulos, y es el contenido que encontramos en el capítulo 14 y 16 del Evangelio de Juan. Ahí Jesús les habla sobre la promesa, la importancia del Espíritu Santo. Y esto es fundamental. Sin el Espíritu Santo
No hay iglesia. La enseñanza de estos capítulos es esencial. La iglesia y el Espíritu Santo van de la mano. Es absurdo que algunas iglesias no valoren la necesidad y el protagonismo del Espíritu Santo en la iglesia. Muy importante. Vamos con el sexto. Jesús les habla del fruto. Recordamos el capítulo 15, la vid verdadera. Como hemos dicho, la iglesia no es un club de amigos, somos en verdad obreros del reino de los cielos. Tenemos una misión que cumplir y es dar fruto. El pámpano, como dijo Jesús, el pámpano que permanece en Jesús, sí o sí da fruto. Si no damos fruto para Dios, en realidad es que no estamos en Cristo. No somos nuevas criaturas. Aunque sea duro recibirlo, es así. Revisemos entonces nuestra vida para ver si en realidad está dando fruto para Dios. Y por último, ¿cómo termina este encuentro tan especial? Con la victoria. ¿Cómo cierra Jesús esta enseñanza? Leemos en Juan 16:33. Jesús dijo, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Tenemos victoria en Jesucristo. Edificar, vivir la iglesia no es fácil. El mundo es un duro enemigo, pero somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Así es, aleluya. Como veis, es imposible resumir más lo acontecido ese día jueves porque es muy extenso y todo es muy importante. Y todavía queda más del jueves. Después de la cena, Jesús y sus discípulos, ya avanzada la noche, descienden desde el aposento alto hacia el huerto de Getsemaní en el Monte de los Olivos. Esto lo cuenta en detalle el Evangelio de Mateo, capítulo 26, versículos 30 a 35, que os invito a leer. Ahí encontraréis detalles muy interesantes. Ahí es donde Jesús ya les dice claramente que esa misma noche se escandalizarían de él. Esta palabra sabemos que significa trampa o tropiezo. Es decir, Jesús quiere hacerles saber que poco después, esa misma noche, pensarían que Jesús fue un tropiezo, una trampa, que en él encontrarían un tropiezo, una trampa, se escandalizarían de él. Por decirlo de alguna manera, iban a pensar que Jesús en sus vidas fue a lo mejor una equivocación, un callejón sin salida, preguntas sin respuesta, iba a ser una causa de tropiezo para sus vidas. En realidad posiblemente eso pensarían, ¿verdad?, cuando Jesús fue apresado momentos después. Todos recordamos que Pedro dijo en ese momento que nunca pensaría eso. Y Jesús le dijo aquello de que antes de que el gallo cante 2 veces, tú me negarás 3. Esa conversación tuvo lugar en ese momento descendiendo hacia Getsemaní. Pero hay un detalle que nos dice Mateo y que a veces no lo sabemos o no caemos en él, pasa desapercibido, porque Mateo dice que no solo fue Pedro, sino que todos los discípulos dijeron eso. Dice el texto que todos dijeron lo mismo. En fin, llegaron a Getsemaní y allí Jesús oró, como sabemos, con gran intensidad. Los discípulos finalmente se durmieron y llegó el momento en que Judas consumó su traición acercándose a Jesús y besándole. Jesús le dijo 2 cosas. Amigo, ¿a qué vienes? Y también le dijo, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? En ese momento, Pedro saca su espada y corta la oreja derecha de Malco, siervo del sumo sacerdote. Jesús le reprende y tocando la oreja le sanó. Y son preciosas las palabras de Jesús que leemos en Mateo, porque ahí él dijo, ¿acaso no puedo orar a mi Padre y él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así haga? Impresionante. Termina la escena
diciendo que todos los discípulos, dejándole, huyeron. Por tanto, ya era muy de noche, arrestan a Jesús y le llevan al palacio del sumo sacerdote para celebrar un juicio religioso contra él. Y sabemos que Juan le seguía y también Pedro desde la distancia. Juan entró en el palacio del sumo sacerdote porque era conocido de él, pero Pedro quedó fuera. Y allí Anás, el suegro de Caifás, que era el sumo sacerdote en ese momento, interrogó a Jesús primero. Esto lo sabemos por el Evangelio de Juan. Pero tenía que juzgarle el concilio judío en pleno, al completo, el Sanedrín. Y ya era muy tarde y no habían tenido tiempo de reunirles. Por eso Jesús pasó la noche en el palacio y allí es donde se produce, en ese patio se produce la escena de las negaciones de Pedro y el famoso canto del gallo. Muy bien, ya es la madrugada del jueves al viernes y lo dejamos aquí. Jesús pasa la noche del jueves en el patio del palacio del sumo sacerdote, mientras Pedro quedaba hundido por traicionar a Jesús. Hasta aquí el vídeo del jueves. No te pierdas el próximo vídeo. Hablaremos de los detalles de la muerte de Jesús y todo lo que sucedió el viernes. Que Dios te bendiga mucho, mucho.